Buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. El cambio climático, de eso va la cosa hoy, señores. Esa realidad con la que algunos han montado un negocio para lucrarse en nuestra cara. La falacia de, oye, pon tus cuartos aquí que vas a salvar la humanidad, todas las especies del planeta e incluso el universo. Pero lo cierto es que la verdad es mucho más cínica y profunda de lo que uno cree. Tanto que si lo miran y analizan no van a volver a mirar esas empresas caritativas de la misma manera. Y digo empresas caritativas porque aquí nadie hace nada por nada, ¿vale? Y además que caridad ninguna, porque no nos olvidemos que todo esto son empresas. Ellos también apuntan a tirarle al bolsillo de un cliente en específico y así sacarles unos cuartos diciendo que se arreglan el planeta, que si tal, que si cual, pero sabemos que no es así. No se olviden que en la mayor parte de los países del mundo reina el capitalismo, por lo que sí o sí tenemos que generar ingresos de algún sitio, bien para abastecer una serie de necesidades básicas para la vida, o bien montándote la empresa de la salvación. Bien, vamos a comentar la realidad que hay detrás del negocio del cambio climático. Y que gracias a nosotros, los humanos, y el poco cuidado y caso que hacemos de nuestro planeta, y que obviamente tras décadas de maltrato ya hay una serie de cambios que van a ser irreversibles por mucho anuncio que me vendas. Y no vamos a ponernos técnicos respecto a nombres de empresas y magnates que todos sabemos, porque aparte de estar metidos en muchos fregados hay gente muy poderosa detrás, bajo la máscara de ser unos seres humanos solidarios y filántropos, cuando es todo lo contrario. Pero, ¿qué hay detrás del negocio del cambio climático? ¿Y cuáles son los efectos reales y devastadores que ya hay y que van a venir dentro de unos años? Acompáñame y veámoslo. Cada año se liberan en la atmósfera miles de millones de toneladas de CO2 como resultado de la producción de carbón, petróleo y gas. La actividad humana está produciendo emisiones de gases de efecto invernadero a niveles récord, sin fecha ni ganas de desaceleración. Los últimos 4 años han sido los 4 más cálidos de la historia, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial OMM. Ya estamos al menos 1 grado centígrado por encima de lo que vienen siendo los niveles preindustriales, y cerca de lo que los científicos advierten que sería un riesgo inaceptable. Según el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, exige que el calentamiento final se mantenga muy por debajo de los 2 grados centígrados. Pero si no reducimos las emisiones globales, las temperaturas podrían aumentar hasta 3 grados centígrados para el año 2100, causando más daños irreversibles a nuestros ecosistemas y las generaciones venideras. Los glaciares y los mantos de hielo de las regiones polares y montañosas ya se están derritiendo más rápidamente que nunca, lo que provoca el aumento del nivel del mar. Y sí, eso es lo que actualmente nos venden en los anuncios de esas empresas que van a salvar el mundo, pero que tú y yo sabemos que no tiene solución ni es culpa nuestra. Porque aquí poco pintamos en el tema de las grandes fábricas y sus vertidos contaminantes en la atmósfera. Casi 2/3 de las ciudades del mundo con una población de más de 5 millones de habitantes se encuentran en zonas donde hay un riesgo de aumento del nivel del mar y casi el 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Si no se toman medidas veremos con nuestros propios ojos como barrios enteros de Nueva York, o Shanghai, Abu Dhabi, Osaka, Río de Janeiro y muchas otras ciudades acaban bajo el agua, desplazando a millones de personas. Y aquí en este punto seguro que a más de uno le recuerda a la obra maestra de Steven Spielberg de inteligencia artificial. Cuando ese niño robot regresa a Nueva York después de no sé cuántos años y ya se la ha tragado todo el mar. Curiosamente esto no es la base de la película, pero ya dejaban caer esto de las consecuencias para el buen entendedor. El calentamiento global afecta a la seguridad alimenticia e hídrica de todos. El cambio climático es una causa directa de la degradación del suelo que limita la cantidad de carbono que la Tierra logra contener, por lo que eso también hace que una mayor cantidad de la Tierra para sembrar sea estéril. Solo con estos cambios, sin tener en cuenta esas armas biológicas que están tirando por ahí algunas naciones para destrozar el suelo del pequeño país que se rebela y se opone contra la dictadura. A ver, en el planeta siempre ha habido desastres relacionados con el clima y fenómenos meteorológicos extremos.
pero se están volviendo más frecuentes e intensos a medida que aumenta la temperatura global. Y ojo, ningún continente está a salvo. Cada vez que presenciamos más olas de calor con más intensidad y frecuencia, sequías, tifones y huracanes que causan la destrucción masiva en todo el mundo. De hecho, el 90% de los desastres se clasifican como relacionados con el tiempo y el clima. Además, todo esto cuesta en la economía mundial 520.000 millones de dólares anuales y 26 millones de personas se ven empujadas a la pobreza como resultado de ello. Hasta aquí lo de hoy, gente. Breve tesis de la falacia del cambio climático. Y que además nos quieren sacudir los bolsillos con la excusa de que se va a arreglar todo, se va a restaurar el planeta y tal. Pero ustedes también saben que poca verdad, por no decir ninguna, hay en eso. Que mientras tengamos esas megafábricas que usan la normativa anticontaminación a su antojo, que se hacen las leyes para ellos, o los combustibles fósiles o cualquier otro gas que contamine la atmósfera, y que bueno, que saben que no va a cambiar. Y venga, vale, en el utópico caso que haya un cambio, ya va a haber daños irreversibles, el daño ya está hecho. Que no les engañen, porque esto es un negocio más, que lo lleva una mafia y que están para llevarse la mayor cantidad de dinero posible, mediante un buen marketing y el desconocimiento de las masas. Pero no son tan malos, ¿saben? Eso es capitalismo y ellos se lo aprendieron muy bien. Y si me permiten una recomendación, es que cuestionen todas esas noticias que misteriosamente se posicionan en el feed de nuestro teléfono o aquellos diarios para masas más conocidos, porque al final todos son socios dentro de la cadena. Y de alguna forma, directa o indirecta, todos trabajan para el mismo. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Estos dos últimos ayudan mucho al pequeño canal y hacen que esté un paso más cerca de poder monetizar en YouTube, ya que los requisitos son fuertes y no es fácil, pero aquí seguimos, gente, seguiremos trayéndoles contenido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!